Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hay muy poca agua y la poca que tenemos la desperdiciamos. Otros datos dicen que solo el 0.007 del agua existente en la Tierra es potable y nos la estamos echando. Por eso es muy importante analizar la crisis hídrica que atraviesan las ciudades de México y qué soluciones se les puede dar. Para ello nos acompaña el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan Calle. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. El problema es grave, ¿eh? Muy grave, muy grave. Mira, hay una serie de ejercicios que se han venido realizando a través de distintas instancias y de distintas universidades, donde el futuro hídrico de las ciudades es verdaderamente catastrófico. ¿Por qué? Mira, en primer lugar tenemos un grave envejecimiento de la infraestructura de las ciudades. La infraestructura de captación, conducción, distribución del agua es verdaderamente grave. Debo de aclarar que la Ciudad de México tiene una de las infraestructuras más grandes del mundo. Bueno, pues es que ve el tamaño de la ciudad, ¿no? Con estaciones de rebombeo, con áreas de captación, etcétera. ¿Dónde está el problema? Pero el agua lo tenemos que elevar 1 kilómetro para que nos llegue, ¿no? Bueno, la de lluvia, esa cae solita, pero la que tenemos que elevar es la que viene del sistema Cutzamala. Claro. Y la de lluvia muchas se desperdicia. Bueno, déjame darte algunos datos que son espeluznantes. A ver. El agua de lluvia finalmente no se aprovecha, pero uno de los problemas del agua de lluvia es la lluvia ácida, que de alguna manera está afectada por el mal manejo de las emisiones que tienen las industrias, bueno, las tortillerías, las panaderías, las tintorerías, generan los emisiones. Coches, todo. Pero los coches es el único que le echan la culpa, cuando la realidad es que hay otras muchas fuentes de emisión. Ustedes deben de saber, por ejemplo, que la planta generadora de energía de Tula funciona con combustóleo. Wow. Y ese nos llega a todos y lo respiramos cotidianamente. La nata que vemos cuando entramos al baño, ¿no? Gracias a la CFE. Gracias. Empresa de clase mundial. Ajá. Tenemos un problema pero están hablando de... No se burlen, hombre. Están hablando del mundo. Están hablando del mundo en el siglo IX. Es de clase mundial siglo IX. Tenemos un grave problema de evaporación. Finalmente, el calentamiento provoca grandes niveles de evaporación. Tenemos un desordenado crecimiento, ya lo comentamos en alguno de los programas. La expansión del área urbana. Dije alguna vez, Los Cabos, 76 veces ha crecido en extensión contra 2 veces crecimiento poblacional en 30 años. Qué locura. Ahora, tenemos un grave problema. No tratamos y reusamos el agua. Simplemente el agua se va al drenaje. No hay una cultura del agua que deviene de un uso irresponsable de la misma. Y un dato que es interesante, la pérdida de áreas de recarga en suelos de conservación, porque aquí no hay decretos de suelos de conservación. Por cada metro cuadrado que se urbaniza en las ciudades, se pierden 250 litros de recarga al año. Cada metro cuadrado. Pero además hay un absurdo, no hay un aliciente fiscal que haría que si tú inviertes en sistemas para recuperar el agua, etcétera, lo puedes deducir tus impuestos. Claro. No, porque como nuestros gobiernos son voraces y todo para acá, y ellos saben usar mejor nuestro dinero que nosotros mismos, digo, no hay un solo aliciente fiscal. Hay una perversa utilización del recurso. Sí, no solo falta de alicientes. Mira, déjame mostrarles una lámina que seguramente a ver si la van a poner. Mira, esto es un tema muy interesante. El mundo tiene que cambiar su cultura de alimentación. Ese es un tema fundamental. Comer menos vaquitas y todo eso. El 40% de la producción mundial de alimentos corresponde a cultivos agrícolas. Pero el 70% del agua dulce del mundo está destinada al riego agrícola. Detalle, según pronósticos de la ONU, la demanda alimentaria de la población aumentará un 70% en el 2050. O sea, estamos a 30 años de que se duplique la demanda del consumo de agua para la producción de usos agrícolas. Ya está dicho. Bueno, vamos a acabar con el agua del mar. Pero una cosa interesante, que es una lámina que viene después, pero que vale la pena señalar, es que producir 1 kilo de carne consume 15,000 litros de agua. 15,000 litros de agua producir 1 kilo de carne, contra 1,500 que consume producir 1 kilogramo de trigo. Déjenme comentarles, el balance hídrico de la Ciudad de México... El gluten, ya la gente no quiere gluten. Tema interesante, balance hídrico. Fíjense, en la zona metropolitana nos caen 45.3 metros cúbicos por segundo. 1 metro cúbico es un tinaco Rotoplas, aunque no se valga la publicidad,
de 1000 litros. ¿Ok? O sea, son 45 metros cúbicos Por segundo. por segundo cuando llueve. Promedio, sí señor. Bueno, del agua que llueve, el 15.3 metros cúbicos se va directo al drenaje. Sin más. Qué desperdicio. La tercera parte. Luego, solo se van a recarga del acuífero 5 metros cúbicos. Se evaporan 24 de los 45 que llueven, o sea, más de la mitad. Ok. El agua superficial del Valle de México solo capta 4.7 metros cúbicos. Perdóname, ¿qué es agua superficial? El agua que se acumula en algunos cuerpos de agua, puedes hablar de la zona de Texcoco, puedes hablar de las zonas bajas de la zona metropolitana, que no se va al drenaje, pero que de alguna manera alimenta los acuíferos de la ciudad. Pero en esta gráfica se observa, por ejemplo, cómo ya el acuífero ya tiene un déficit de 6.1 metros cúbicos por segundo. Entonces quiere decir que sacamos más agua de lo que la recargamos. Sí, señor. Bien. Ahora, si nos fuéramos a ver esto en números, el área metropolitana dispone de entre lo que cae de lluvia, el sistema Lerma-Cuchamala, la extracción por pozos y los acuíferos que representan ya un déficit por agua superficial, dispone de 72.6 metros cúbicos por segundo, que son el 100% del agua disponible. De esa se pierde por lluvia que va al drenaje, por fugas y por evaporación, 51 metros cúbicos. O sea, el 70% ni se toca. Se nos quedan 20 metros. Nos quedan el 30%, 20 metros cúbicos. De esto se producen aguas residuales de todos los usos que tienen que ver ahí con la industria, con la vivienda, etcétera, 17.5 metros cúbicos. ¿Qué creen? De esos 17, solo se tratan 3. ¿Y los 14 qué pasó con ellos? Al drenaje, ¿también? al Caracol y al estado de Hidalgo a regar hortalizas. Okay. El remanente real absurdo. al día de hoy es de 3.4 metros cúbicos por segundo, que es el 5%. Eso es lo que le queda a la ciudad para el futuro cercano. Oye, ¿Qué Juan, hacer? Oye, ¿Qué hacer? Juan, pero déjame hacerte una pregunta. A las constructoras no se les pide que capturen el agua pluvial y que les pasen por un proceso de purificación, algo así, y las manden a las cisternas de los fraccionamientos o condominios que hacen. También en eso hay mucha simulación. En todos los fraccionamientos nuevos te piden una planta de tratamiento de aguas residuales. Nunca funciona. Nunca funciona. Porque a veces nomás construyen el cascarón y ponen aquí estará la planta de... Y nunca la ponen. No, déjame ir sin hablar de corrupción. El tema fundamental es el costo de la energía eléctrica para tratar el agua. Entonces, al final, no hay suficientes recursos para pagar el costo de la energía. Entonces, los municipios agarran y acaban tirando el agua al drenaje y no la reusan. Ustedes se imaginan, hablé de Chapultepec hace 2 semanas, 840 hectáreas entre las distintas secciones. ¿El agua tratada dónde está? Todo está seco, no se utiliza. El Parque de Aragón, ¿dónde está? No se utiliza el agua tratada. Es decir, no tenemos una cultura ni de tratamiento, ni de reuso, ni de reinyección a los mantos acuíferos. ¿Qué hacer? A ver. Bueno, el asunto es relativamente sencillo. Yo hablé de crear un Instituto Nacional de Planeación y Prospectiva. ¿Por qué? Porque si no tenemos un plan de ordenamiento territorial, regional y urbano, no tenemos cómo enfrentar el reto de hoy y no podemos definir metas de consumo, gasto agrícola, pecuario y forestal del país en los próximos 30 años. Necesitamos planear qué hacemos con el agua que hay, cómo usarla. Les pongo un ejemplo. Los distritos de riego podrían resolver su problema con riego por goteo. No se necesita el riego por aspersión, no necesitamos estar haciendo grandes canales. Necesitamos cambiar el sistema de riego de la agricultura de este país, pero hacerlo ya para reducir el consumo. Si es el 70% del agua total, hay que bajarlo al 20 o al 30%. Pero una pregunta, tú dices que es sencillo, ¿por qué no se ha hecho? Porque no tenemos visión de futuro, Eduardo. No hay voluntad política, punto. No hay... Acuérdate que todo lo hacemos de corto plazo. El chiste es cómo hacemos para que la popularidad se mantenga alta mañana. Es cierto, sí es cierto. La corrupción no es ¿qué un va a factor? pasar con México dentro de 30 años? A ver, ese no es mi problema. Yo nomás fui electo de aquí al 2024. Y se acabó, Y así han sido los regímenes anteriores. Sí, siempre ha sido. Una versión. ¿Mandé? ¿Hay corrupción aquí? Bueno, por supuesto, hay corrupción porque hay perforación de pozos fuera de la ley, porque hay pozos que se han hecho más profundos de lo que permite la ley. Hay equipos que sacan más agua del permisible. Para concluir, mi querido Juan. Bueno, yo solamente les Ya diría nos algo que me deprimiste, parece pero no muy importa. importante.
Hay que captar el agua pluvial y darle tratamiento. Claro, Hay eso. que desarrollar mecanismos para obligar al saneamiento, tratamiento y reuso del agua. Hay que modificar patrones de alimentación de la población ya. Y con ello los patrones de uso agrícola deben de reducirse. Bien. Planear, balancear, tratar y reusar son los grandes retos. Esa sería la propuesta. Bárbaro. Ojalá que alguien haya escuchado esto allá donde se deciden las cosas. Juan Calle, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.